Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios, de Nancy DeMoss Walden. Parte 1. La gloria de ser mujer según el designio de Dios. Capítulo 1. Feminidad, la perspectiva bíblica. Cuando mi hija mayor Nicole se casó, decidió ambientar su boda con una temática particular, su obra favorita de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Además de la decoración del Renacimiento italiano con sus pérdigas, guirnaldas de flores y buques aromáticos, se siguió la misma temática en la recepción, donde los invitados se deleitaron con 4 escenas de la obra, interpretadas por el grupo de teatro de nuestra iglesia. Aunque se escribió a finales del siglo XVI, las agudas discusiones entre la astuta e independiente Beatriz y su reacio amor, Benedicto, son para todas las épocas y se asemejan a las de cualquier comedia romántica moderna. Beatriz: me asombra que sigáis hablando todavía, señor Benedicto. Nadie repara en vos. Benedicto: ¿cómo, mi señora Desdén? ¿Vivís aún? Beatriz: ¿es posible que muera el desdén cuando puede cebarse en tan buen pasto como el señor Benedicto? La propia galantería se trocará en desdén si estuvierais vos en su presencia. Aunque el lenguaje es arcaico, la observación perspicaz de Shakespeare acerca de la guerra de los sexos es tan moderna hoy como cuando se escribió. La sarcástica Beatriz, o señora Desdén, como Benedicto la llama acertadamente, sigue siendo célebre en nuestra cultura. Ella es una mujer que compite con los hombres de su vida y es irrespetuosa con sus palabras y acciones. Lamentablemente, este es el modelo de muchas jóvenes que imitan al crecer. Aunque me alegra que Nicole disfrute de su obra clásica de Shakespeare, me agrada más que tenga una perspectiva bíblica de la feminidad. Sin la palabra de Dios como ancla, las mujeres modernas tienden a irse a los extremos, o aceptan cualquier caricatura de la feminidad o la rechazan del todo. La feminista secular Susan Brown Miller resume la confusión en su libro Feminidad. Hasta cierto punto, todas las mujeres imitan la feminidad. La definición de feminidad de la señora Brown Miller es también alarmante. La feminidad, en esencia, es un sentimiento romántico, una tradición nostálgica de las limitaciones impuestas, escribe ella. La Biblia les otorga a las mujeres mucho más honor, esperanza y libertad que esta definición de feminidad. No tenemos que imitar a nadie, mucho menos soportar limitaciones. Los pasajes de las Escrituras que hablan de las mujeres y de una feminidad piadosa están impregnados de dignidad y propósito. El Dios que creó la feminidad tiene un propósito y plan maravillosos para la mujer. Creadas según el género femenino. Volvamos a ver el inicio de la feminidad en los albores de la creación. Génesis lo expresa con una magnífica simpleza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 1, 27, 2, 21 al 22. Este pasaje nos muestra que la mujer fue una hermosa obra de las manos de Dios, nuestro Creador. La mujer fue idea de Dios, fue su creación. De hecho, cuando leemos el relato completo de la brillante creación de Dios, descubrimos que la mujer fue el último designio de todo lo que creó. Fue la última de sus obras. ¿Nos atreveríamos a decir que Dios dejó lo mejor para el final? No creo que podamos enorgullecernos demasiado en este hecho cuando recordamos quién fue la primera en comer el fruto prohibido. La observación importante aquí es que Dios nos creó, y ser creación de Dios determina todo para nosotras como mujeres. No dependemos de nuestra cultura para encontrar nuestra identidad femenina.
No consultamos nuestros sentimientos para descubrir nuestro propósito. Todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene su origen en Dios. No somos mujeres por simple casualidad. Nuestro género no es accidental. Fuimos predeterminadas y predestinadas por un Dios lleno de sabiduría, poder y amor. Esto significa que cuando Dios creó la primera mujer, hizo una criatura completamente femenina. Ni tú ni yo llegamos a ser femeninas porque alguien nos dio una muñeca y nos puso un vestido. Nacimos según el género femenino porque fuimos creadas así. La doctrina feminista de nuestra época sostiene el concepto de que la feminidad es un asunto de condicionamiento cultural. Muchos feministas argumentan que la única diferencia fundamental entre los hombres y las mujeres es nuestra anatomía. Pero Génesis enseña algo distinto, puesto que Dios creó al ser humano como varón y hembra. Las mujeres somos congénitamente femeninas. Sin duda alguna, la mujer puede acentuar su feminidad o desvirtuarla, pero no puede cambiarla. Nuestros cromosomas de sexo se encuentran en cada célula de nuestro cuerpo. Nuestra feminidad es un don de la gracia de un Dios lleno de amor. Llamadas para ser una ayuda idónea. En el huerto, Dios hizo al hombre y a la mujer compañeros en la mayordomía de la creación, pero con papeles diferentes, divinamente asignados. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Es por ello que Dios creó a Eva de Adán. Ella fue creada para ser una ayuda idónea para él, para complementarlo, apoyarlo y colaborar con él en la tarea que Dios le había encomendado. Pablo resume el plan de la creación al decir: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Primera de Corintios 11:8-9. John Piper define muy bien este propósito específicamente femenino. La clave de una feminidad bien desarrollada es la libre disposición a afirmar, recibir y fomentar la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos, de un modo apropiado a las diferentes relaciones de una mujer. Observemos la frase diferentes relaciones. No solo en el contexto del matrimonio podemos expresar nuestra feminidad. Fuimos creadas femeninas. Esto es un estado que no se confiere en el matrimonio. No esperamos hasta llegar al altar matrimonial para manifestar abiertamente nuestra feminidad, aunque es levemente diferente cuando somos solteras que cuando estamos casadas. Toda mujer es llamada a manifestar su feminidad en una variedad de relaciones. Por favor, no me malinterprete. Esto no significa que permitamos que los hombres nos conduzcan al pecado o nos alejen de las prioridades de Dios en nuestra vida, sino que estamos predispuestas a afirmar el liderazgo y a la iniciativa de los hombres que nos rodean. Muchachas solteras, por favor, disfruten apropiadamente como ayudas idóneas en las diferentes relaciones con los hombres de esta etapa de sus vidas y confíen en Dios para su futuro. Les animo a estar en paz en esta etapa de sus vidas. Si el Señor ha predeterminado el matrimonio para ustedes, entonces pueden tener la plena seguridad de que Él también es el mejor casamentero. Fue Dios el que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. No tenemos antecedentes de que Adán se hubiera quejado de alguna carencia. Antes bien, fue Dios el que declaró que la soledad no era buena para el hombre. Dios fue quien hizo que el hombre se apercibiera de su necesidad de una mujer. Por lo que incluso cuando en la vida de ustedes puede haber un hombre soltero que parezca no ser consciente de su necesidad de una mujer, Dios lo es. Así como lo hizo con Adán, Dios puede irrumpir en la vida de ese hombre soltero y hacerle reconocer su deseo de una compañía.
Descansar en esta verdad les hará libre de la tentación de la manipulación, la queja o la amargura. 3 características que opacan grandemente el brillo de la feminidad. En todas nuestras relaciones deberíamos permitir que hombres piadosos practicaran un humilde liderazgo, pero animo especialmente a las muchachas solteras a pedirle al Señor que les conceda la creatividad de inspirar a los hombres a ejercer su liderazgo. Desde luego, esto no siempre resulta fácil, y no les estoy prometiendo que todos los hombres lo harán automáticamente. Lo que importa es que ustedes estén cultivando el hábito de dar cabida al liderazgo de los hombres en sus vidas. Hay hombres que el Señor ha provisto para esta etapa de sus vidas: padres, jefes, amigos. Y ellos necesitan saber que ustedes están predispuestas en vez de resistirse obstinadamente a su liderazgo. La forma de estimular un piadoso liderazgo en ellos es pidiéndoles consejo antes de tomar sus propias decisiones. La forma de respetarlos es evitando quejarse pecaminosamente ante los demás acerca de sus acciones o decisiones y resistiéndose a cuestionar sus acciones en público. Cuando sea prudente, deberíamos hacer preguntas, discernir respetuosamente y ofrecer nuestro consejo. Pero debemos guardar nuestro corazón para no permitir que la actitud de nuestra cultura de falta de respeto de las mujeres para con los hombres impregne nuestra perspectiva de su liderazgo. Si no están seguras de que les esté yendo bien en este aspecto, pregúnteselo a los hombres que la rodean. ¿Es esto de ayuda para mi esposo? Si eres una mujer casada, el Señor te llama a expresar tu feminidad más particularmente en el contexto del matrimonio. En algunos aspectos, este es un llamado muy parecido al de la mujer soltera, pero en especial más definido y dirigido hacia tu esposo. La forma de manifestar tu feminidad es cuando estás junto a tu esposo y le ayudas en la labor que Dios le ha encomendado. El autor Douglas Wilson hace una descripción maravillosa del matrimonio cristiano, donde el esposo y la esposa se complementan. El hombre necesita ayuda, la mujer necesita ayudar. Dios creó el matrimonio para que tengan compañía en la tarea del dominio. El mandato cultural, el requisito de llenar y sojuzgar la tierra, aún sigue vigente, y un esposo no puede cumplir esta parte de la tarea solo. Necesita una compañera idónea en la labor que Dios le ha encomendado. Él ha sido llamado a cumplir un trabajo y necesita ayuda de ella. Ella ha sido llamada a cumplir la misión de atenderlo a él. Él está dedicado a la tarea y ella está dedicada a él. Esposas, todas tenemos la misma descripción del trabajo. Somos colaboradoras de nuestro esposo. Si se están preguntando acerca de una tarea en particular, deberían hacerse esta importante pregunta: ¿es esto de ayuda para mi esposo? Por lo general, esta simple pregunta hará que las decisiones de ustedes sean claras. Mi problema es que con suma frecuencia me olvido de hacer esta pregunta. De hecho, tengo que confesar que muchas veces mi enfoque en realidad está en mí y no en mi esposo. En muchas ocasiones he buscado oportunidades o tomado decisiones en mi beneficio y no en el de mi esposo. Esta tendencia se ve ejemplificada regularmente en las tareas rutinarias de la vida. Hace poco estaba ordenando varios estantes desordenados de la alacena de mi cocina. Mientras estaba trabajando, recordé que también tenía que ordenar el armario del baño. En varias ocasiones, mientras mi esposo hurgaba entre los cajones desordenados del armario del baño, me había pedido amablemente que los ordenara cuando pudiera, y yo siempre le decía que en ese momento no tenía tiempo, pero que lo haría tan pronto pudiera. Sin embargo, aquel día, mientras ordenaba la alacena de la cocina, me di cuenta que el problema no era que no tenía tiempo de ordenar el armario del baño. La verdad era que en realidad no me importaba el armario del baño. Yo quería que la alacena de la cocina estuviera ordenada.
porque era para mi beneficio. Mi enfoque no estaba dirigido hacia lo que mi esposo prefería, sino hacia lo que yo prefería. Mi enfoque egoísta no solo ha sido evidente en la manera de cuidar mi casa, sino en otros ámbitos también. En una ocasión, Dios lo puso en evidencia cuando me ofrecía preparar una comida para una amiga necesitada. Desde luego, parecía ser una noble misión, pero me ofrecí voluntariamente sin consultárselo a mi esposo ni pensar si a él le parecía bien. Simplemente decidí llevar a cabo mi propio plan porque a mí me pareció bien. Cuando mi esposo se enteró de que me había ofrecido a preparar una comida para mi amiga, me señaló cariñosamente que no era un buen momento para que yo realizara este tipo de servicio. Era una etapa en la cual teníamos muchas otras responsabilidades, compromisos de viaje y conferencias. No estaba atendiendo a mi esposo y a mi familia al añadir otra tarea a nuestra vida ajetreada en ese momento. Al reflexionar sobre aquella situación, me di cuenta de que había accedido a preparar aquella comida porque quería causar una buena impresión ante mi amiga. Yo quería que ella supiera que yo era tan buena amiga como las otras mujeres que le llevaban comida. Si ella hubiera conocido mis obligaciones y responsabilidades en ese momento, estoy segura de que me hubiera disuadido de realizar esta tarea. Pero yo no estaba pensando en ello, estaba buscando causarle una buena impresión. Después de confesar ante Dios y mi esposo mi orgullo de querer promoverme a mí misma, terminé comprando comida de un restaurante para llevarla a mi amiga, algo que podía haber evitado si me hubiera preguntado: ¿es esto de ayuda para mi esposo? De ese modo, podría haber determinado rápidamente que no era sabio preparar una comida para mi amiga aquella semana en particular. Esposas, en vista de la instrucción del Señor para nosotras, tenemos que hacernos preguntas difíciles constantemente. ¿Cuido de mi hogar en beneficio de mi esposo o en el mío? ¿Organizo mi tiempo de un modo que preste ayuda a mi esposo o me convenga a mí? ¿La manera en que sirvo a los demás es de apoyo para mi esposo o es para promoverme a mí misma? ¿Le pido una opinión a mi esposo antes de comprometerme con un plan? ¿Estoy enfocada en él y en la labor que Dios le ha encomendado? Nosotras honramos al Señor cuando atendemos a nuestro esposo de un modo que acentúe nuestro papel como compañeras y colaboradoras. Creadas para procrear. Recuerdo una vez en un vuelo de avión estar sentada junto a una mujer que estaba escribiendo unos sobres. Entablamos conversación y ella me dijo que estaba enviando las invitaciones de boda de una de las hijas y de la graduación de la otra. Estaba por felicitarla cuando admitió: qué bueno es librarse de las dos al mismo tiempo. La verdad es que sentí náuseas cuando escuché esto. Agradecí que sus hijas no estuvieran allí para escuchar sus palabras. Aunque es una actitud común de muchas mujeres en nuestra cultura, no debería caracterizarnos como cristianas. Dios pretende que disfrutemos de nuestra condición de madres y nos deleitemos con nuestros hijos. Como mujeres fuimos creadas para dar a luz vida. Nuestro cuerpo ha sido diseñado con la capacidad de ser madre, concebir, portar y dar a luz una vida. De hecho, nuestro cuerpo se prepara una y otra vez para concebir y dar a luz. Expresamos nuestra feminidad al aceptar con gratitud cada etapa de la maternidad y al recibir y criar a cada hijo como un don de la gracia de Dios. De ningún modo esto excluye a las mujeres solteras. Como Elizabeth Elliot nos recuerda, una mujer soltera podría criar muchos hijos. Ella puede tener hijos. Podría ser una madre espiritual como lo fue Amy Carmichael mediante la ofrenda de su soltería, transformada para bien de muchos más hijos de los que una madre natural podría engendrar. Todo es bien recibido y santificado por aquel al que se ofrenda.
Las mujeres solteras sin hijos también pueden expresar su feminidad al criar los hijos de otras personas. Cuando cuidas los hijos de alguna familia, estás manifestando tu feminidad. Cuando atiendes y ayudas cuidando de los hijos de otra familia, estás mostrando la feminidad que Dios te dio. Cuando enseñas a niños, patrocinas internacionalmente a un niño necesitado, te alistas como voluntaria en un centro de emergencia para embarazadas o estableces relaciones con tus sobrinos. Estás dando fruto en este ámbito. Le doy las gracias a Dios por todas las mujeres solteras en mi vida y por las incontables veces que cuidaron de mis hijos y les brindaron amor como si fueran suyos. Nosotras, las madres, queremos decirles gracias por bendecirnos de esta manera. Significan mucho para nosotras y estamos muy agradecidas, pero están haciendo más que bendecirnos. Están honrando a Dios al invertir desinteresadamente en la vida de otros niños. Las crisis de la maternidad. Si tenemos hijos, agradamos a Dios cuando encontramos gozo en el ejercicio de nuestra función de madres. Pero, ¿qué podemos decir de aquellas veces cuando encontramos nuestra función de madre como una carga? ¿Qué podemos decir de esas veces cuando no tenemos gozo o nos sentimos abrumadas por las exigencias interminables? La maternidad es una enorme responsabilidad, una enorme tarea. De hecho, probablemente no haya otra profesión que requiera mayor sacrificio y servicio. No es nada fácil ser una buena madre. Como una mujer dijo, puede ser extenuante, angustioso y estresante. Y esto es solo por la mañana. Es fácil cansarse y centrarse en todos los sacrificios que se hacen, en vez de dirigir la atención al gozo que puede producir la maternidad. Recuerdo claramente un fin de semana en particular cuando tuve una de las crisis de la maternidad. Mis dos hijas mayores tenían 5 y 4 años. La más pequeña todavía era bebé y mi esposo había tenido que hacer un viaje ministerial. Las niñas mayores contrajeron un fuerte virus estomacal y yo estaba las 24 horas del día limpiando constantemente detrás de ellas. Desde luego, nunca llegaban hasta la palangana que estaba a mano para cuando tuvieran ganas de vomitar. Así que todo el tiempo estaba limpiando vómitos, cambiando pañales y lavando interminables cargas de ropa sucia. No tenía respiro y estaba totalmente exhausta. Recuerdo pensar, ¿es realmente importante lo que estoy haciendo? Afuera hay muchas mujeres que trabajan de 9 a 5 y parecen estar haciendo algo mucho más importante que esto. Aquel fue un tiempo de desaliento y agotamiento emocional. Cuando mi esposo regresó, me relevó una mañana para que saliera a despejarme, como solíamos hacer semanalmente. Agarré mi Biblia y me senté en un rincón de un restaurante de comida rápida del barrio, para pedirle desesperadamente a Dios que me diera una fresca visión de la labor de ser madre. Al orar y estudiar la palabra de Dios, el Señor me reveló que no era sencillamente una madre, sino que Dios me había llamado a ser madre. La perspectiva de tener un llamado le dio a la maternidad todo un nuevo significado y me arrepentí de mis quejas y descontento. Es común que, con el cansancio, las madres carezcamos de una perspectiva bíblica y necesitemos una fresca visión del significado de nuestro llamado. En estos momentos realmente no hay otra fuente de refrigerio que Dios. Te animo a que le ofrezcas tu cansancio y desaliento a Jesucristo en oración, a confiar en su intercesión a tu favor. Solo tu Creador puede darte la perspectiva eterna que necesitas para ver que estos años transitorios son de vital importancia en la vida de tus hijos. Dios quiere darte nueva fortaleza y nuevo gozo para tu labor de madre, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, 7, 8. Amor por el hogar.
La mujer virtuosa de Proverbios 31 es alabada por atender las necesidades de su hogar. En Tito 2, 3, 5, Pablo instruye a las mujeres mayores a enseñar a las jóvenes cómo ocuparse del hogar. Estos y otros pasajes de la Escritura dejan claro que mientras es responsabilidad del hombre proveer para el hogar, es responsabilidad de la mujer atender las necesidades del hogar. La domesticidad, la devoción por una vida hogareña, es una faceta esencial de la feminidad. Mujeres solteras, especialmente jóvenes, podría aconsejarles que no esperen hasta el matrimonio para cultivar esta faceta de sus vidas. Ya sea que estén casadas o no, ustedes pueden expresar su feminidad al desarrollar amor y devoción por el hogar. De hecho, no supongan que aunque no cultiven el amor al hogar mientras son solteras, lo van a desarrollar automáticamente una vez se casen. Podrían llevarse una gran sorpresa. He hablado con muchas mujeres casadas que admitieron no valorar la vida hogareña cuando se casaron. No les gustaba estar en el hogar, no les gustaba cuidar del hogar. No valoraban las tareas domésticas como una profesión digna. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la visión de la importancia de una vida hogareña mientras eran solteras. Estas mujeres llenaron sus años de solteras con cualquier tipo de ocupación, menos con devoción por el hogar. No estoy diciendo que otras ocupaciones sean malas. Los años de soltera brindan oportunidades para muchas otras ocupaciones que honran a Dios. Pero estas deberían estar equilibradas con el cultivo del amor por el hogar, ya sea que vivan en el hogar con sus padres o tengan su propio hogar. Hay algunos pasos prácticos que pueden dar para adquirir amor por el hogar. Aprendan ahora cómo encargarse del orden y la limpieza de un hogar, cómo cocinar y lavar la ropa, y cómo embellecer un hogar. Incluso las solteras mayores también tienen el llamado divino de ser mujeres con un equilibrio entre su vida profesional y ser cuidadosas de su casa. Tito 2:5. Conozco a muchas mujeres solteras que han formado hogares cálidos y acogedores, cualquiera sea su estado civil, y que regularmente practican la hospitalidad. Algunas tienen un libro de invitados y álbumes de fotos de aquellos que han compartido una comida o pasado la noche en su hogar. Otras tienen talentos para las artesanías y adornan sus cuartos con hermosas cosas hechas a mano. El estado civil nada tiene que ver con el deseo femenino de crear un hogar cálido y acogedor. Hay varios aspectos prácticos a considerar para las tareas del hogar. En 1 de Timoteo 5:14, Pablo ordena a las viudas jóvenes a gobernar o llevar bien su casa. Debemos manejar bien el orden o los horarios del hogar, la limpieza y la atmósfera, así como dedicarnos a otros actos prácticos de servicio como cocinar o lavar y planchar la ropa de nuestra familia. Proverbios 14:1 dice: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En otras palabras, el hogar es un lugar para que nosotras edifiquemos. Nuestra cultura dice que no es un lugar digno de nuestra mejor labor, pero hemos de tener cuidado de no permitirnos que el mundo afecte nuestra manera de pensar. El hogar es nuestro lugar principal de ministerio. Alguien dijo una vez de Edith Schaeffer: los panecillos de canela de la señora Schaeffer llevaron al Señor a tantas personas como los sermones del señor Schaeffer. El alcance de nuestro ministerio es diferente a los de los hombres, pero no es menos importante. Es lo que Dios nos ha encomendado. La evidencia de la feminidad. Dios nos creó con la intención de que vivamos resueltamente según su palabra. Aunque el mundo, incluso la literatura clásica, conmemore la manera de hablar y actitud de la señora Desdén, las mujeres cristianas pueden ser diferentes mediante el poder del Espíritu Santo.
No tenemos que ser imitadoras de la feminidad, ni verla como una tradición nostálgica de limitaciones impuestas. Contrario a la opinión popular, la feminidad no es mucho ruido y pocas nueces. En la impresionante generosidad del Señor, hemos sido creadas con inigualable cometido de sentirnos plenas a fin de glorificar su nombre. Si cultivamos y expresamos nuestra feminidad con esto en mente, nuestro Hacedor nos alabará por la sabia administración de este precioso don.